En el otoño de 1889, Tomás Ramón conoció a María Eugenia bajo las circunstancias más inesperadas, en una austera hacienda de la meseta castellana llamada El Silencio. Durante los meses que siguieron, el vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto y de una familia que se negaba a olvidar. Él, un viudo anclado al recuerdo de su difunta esposa, y ella, una institutriz que buscaba refugio del mundo. No imaginaban que sus destinos estaban entrelazados por algo más que la necesidad. El aire de la finca, pesado por 5 años de duelo, comenzó a cambiar lentamente, casi de forma imperceptible, hasta que un descubrimiento inesperado lo cambió todo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de reconstruir una vida permaneciera oculta tanto tiempo, a la vista de todos, en los silenciosos pasillos de aquella casa? Antes de contarte cómo una simple lección de botánica en el jardín reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créame, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó, porque en el campo, las verdades, como las buenas cosechas, tardan en llegar, pero cuando lo hacen, alimentan o envenenan todo a su alrededor. La historia de Tomás y María Eugenia es una de esas verdades que, una vez desenterrada, ya no puede volver a guardarse bajo tierra, y te aseguro que cada detalle te mantendrá pendiente hasta el final. La vida en el silencio era un ritual de memoria y ausencia. Desde la muerte de su esposa Elena, 5 años atrás, Tomás Ramón había convertido la hacienda en un santuario dedicado a ella. Cada mañana recorría las tierras con la misma eficiencia implacable, supervisando a los jornaleros, revisando el ganado y asegurándose de que la propiedad funcionara como un reloj. Pero era una maquinaria sin alma. Al caer la noche, la gran casona de piedra se sumía en una quietud abrumadora. Tomás cenaba en silencio en el enorme comedor, con la silla de su esposa vacía frente a él, un recordatorio constante de la vida que se había extinguido. Su luto no era un sentimiento pasajero, era la arquitectura misma de su existencia, un juramento no pronunciado de lealtad eterna. Las habitaciones del ala este, donde Elena pasaba sus tardes bordando, permanecían cerradas con llave. Sus retratos, cubiertos con telas de lino para protegerlos del polvo y de las miradas, eran testigos mudos de una felicidad que Tomás se negaba a dejar morir del todo. Elvira, la ama de llaves que había servido a la familia durante décadas, era la guardiana de ese orden sagrado. Limpiaba las estancias prohibidas con una devoción casi religiosa, asegurándose de que nada se moviera de su sitio, como si la difunta señora fuera a regresar en cualquier momento. Para Tomás, preservar el pasado no era una opción, era su única obligación, una forma de mantener a Elena viva en el único lugar donde ya solo existía: su memoria. El motivo que rompió esa rutina inalterable fue su hija, Ana. Con apenas 7 años, la niña se había convertido en un reflejo en miniatura de la melancolía de su padre. Crecía en una casa donde la risa era un eco lejano y las muestras de afecto eran torpes y escasas. La anterior institutriz, una mujer mayor y severa, había renunciado, incapaz de soportar la atmósfera opresiva de la hacienda. Tomás, consciente de su fracaso como padre en un hogar sin calor materno, se vio obligado a buscar a alguien que pudiera educar a su hija. No buscaba una madre para Ana ni una compañera para él, buscaba una empleada, una pieza funcional que encajara en el mecanismo de su dolor sin alterarlo. Así fue como llegó María Eugenia. Su carruaje levantó una nube de polvo en el camino de entrada a El Silencio una tarde de septiembre. Era una mujer de unos 30 años, con una mirada serena que ocultaba una historia de desdicha. Proveniente de una familia de buena cuna venida a menos por un escándalo que la había salpicado injustamente, buscaba más que un trabajo, buscaba un lugar donde desaparecer, un refugio del juicio de la sociedad. Al bajar del carruaje, su primera impresión fue la de una fortaleza. La casa era imponente, hermosa en su austeridad, pero fría como una tumba. Pudo sentir el peso del silencio antes incluso de que la puerta principal se abriera para recibirla.
El primer encuentro entre Tomás y María Eugenia fue breve y formal, celebrado en el despacho de él, una habitación dominada por una enorme mesa de roble y el olor a cuero y tabaco. Tomás apenas levantó la vista de sus libros de cuentas, le explicó sus deberes con una voz grave y distante, la educación de Ana, sus horarios, las normas de la casa. Fue claro en un punto, su presencia debía ser discreta, no era parte de la familia, era una empleada. María Eugenia asintió, sin mostrarse intimidada por su frialdad. Había visto suficiente dureza en su vida para reconocer a un hombre atrincherado en su propio sufrimiento. No dijo nada, simplemente aceptó las condiciones con una dignidad silenciosa que desconcertó a Tomás por un instante. Elvira, la ama de llaves, recibió a la nueva institutriz con una desconfianza apenas disimulada. Para ella, cualquier mujer que cruzara el umbral de esa casa era una usurpadora en potencia, una amenaza al santuario de su difunta señora. Observaba cada movimiento de María Eugenia, cada palabra que le dirigía a la pequeña Ana, cada gesto en la mesa durante las cenas silenciosas. Buscaba una falta, un desliz, cualquier prueba de que no era digna de estar allí. Pero María Eugenia era metódica, respetuosa y, sobre todo, paciente. No intentó ganarse el favor de nadie. Se limitó a hacer su trabajo con una delicadeza que poco a poco comenzó a desarmar las defensas de la casa. La hacienda, sin embargo, no era un mundo aislado. En el pueblo cercano, la llegada de una mujer joven y soltera al hogar del viudo más respetado de la comarca no pasó desapercibida. Los domingos, a la salida de misa, los murmullos seguían a Tomás como una sombra. Las miradas de reojo, las conversaciones que se interrumpían a su paso, todo creaba una presión invisible. La moral de la época era estricta, y la convivencia de un hombre y una mujer sin lazos de sangre bajo el mismo techo, por muy profesional que fuera, era material para el escándalo. Tomás era consciente de ello, y esa conciencia añadía una capa más de rigidez a su trato con María Eugenia, creando una distancia forzada que ambos sentían en el aire. Las primeras semanas transcurrieron en una monotonía calculada. María Eugenia se dedicaba por completo a Ana, descubriendo en la niña una inteligencia viva atrapada bajo capas de timidez y tristeza. No la presionaba para hablar o jugar, simplemente estaba presente. Le leía cuentos en la biblioteca, le enseñaba los nombres de las flores silvestres que crecían abandonadas en el jardín y a veces simplemente se sentaba a su lado en silencio mientras la niña dibujaba. Tomás observaba estas interacciones desde la distancia, desde la ventana de su despacho o el umbral de una puerta, con una mezcla de aprobación y recelo. Veía que la institutriz era buena para su hija, pero cada signo de mejoría en Ana le parecía una pequeña traición a la tristeza que los unía. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, Tomás levantó la vista y vio a María Eugenia en el patio, sentada en el suelo junto a Ana. Estaba reparando con hilo y aguja una vieja muñeca de trapo que había pertenecido a Elena. Era un objeto que él mismo había guardado en un baúl, incapaz de tirarlo, pero también incapaz de mirarlo. Verla en manos de otra mujer, siendo tratada con tanto cuidado, le provocó una punzada extraña en el pecho. No era rabia ni celos, era algo más complejo. El reconocimiento de que la vida, a pesar de sus esfuerzos por detenerla, seguía fluyendo en los pequeños gestos, en las manos de una extraña que cosía las heridas de un juguete roto como si estuviera remendando el alma de su hija. Poco a poco, Ana comenzó a cambiar. Los largos silencios de la niña se vieron interrumpidos por preguntas curiosas sobre el mundo que la rodeaba. Empezó a seguir a María Eugenia por la casa, buscando su compañía. La institutriz, con su calma inquebrantable, le devolvió a la niña la confianza que la pérdida le había arrebatado. Le enseñó a identificar el canto de los pájaros, a encontrar fósiles en el lecho seco del arroyo y a entender los ciclos de la siembra y la cosecha. Por primera vez en años, Ana no solo existía en el silencio, sino que empezaba a habitarlo, a verlo no como un mausoleo, sino como un hogar con rincones por descubrir. El punto de inflexión llegó una tarde de octubre.
El jardín, que había sido el orgullo de Elena y que desde su muerte se había vuelto un terreno yermo y descuidado, fue el escenario. María Eugenia había llevado a Ana allí con la excusa de buscar hojas secas para un herbario. Estaban jugando a esconderse entre los rosales salvajes cuando, de repente, un sonido cristalino y puro rompió la quietud de la hacienda. Era la risa de Ana, una carcajada genuina, libre y sonora. Tomás, que estaba en su despacho, se quedó paralizado. Hacía 5 años que no oía reír a su hija. El sonido le atravesó el pecho, una mezcla de alegría inmensa y un dolor agudo y familiar. Por un instante, al asomarse a la ventana, no vio a una empleada enseñando a su hija. Vio a una mujer que había logrado lo que él creía imposible, devolverle la luz a los ojos de Ana. Sintió un calor que se extendía desde su corazón, una sensación que creía extinta para siempre. Pero casi de inmediato, una oleada de pánico y culpa lo inundó. Esa risa, esa felicidad se sentían como una profanación del luto que con tanto esmero había cultivado. Era como si el fantasma de Elena le estuviera mirando desde algún rincón de la casa, acusándolo de empezar a olvidarla, de permitir que una extraña ocupara el espacio que solo a ella le pertenecía. Esa noche, Tomás se encerró en su despacho más tiempo de lo habitual. Destapó el retrato de Elena y lo miró fijamente, buscando en sus ojos pintados una respuesta, una absolución. Pero el lienzo solo le devolvía el reflejo de un hombre dividido. Por un lado, el padre que sentía una gratitud inmensa hacia la mujer que estaba sanando a su hija. Por otro, el viudo que se sentía un traidor por permitir que una nueva forma de vida brotara sobre las cenizas de su amor perdido. El pasado ya no era un recuerdo pacífico que custodiar, se había convertido en un campo de batalla dentro de su propia alma, y él estaba justo en medio del fuego cruzado. La risa de Ana no solo fue escuchada por su padre. Un jornalero que pasaba cerca del jardín la comentó más tarde en las cocinas. Elvira notó el cambio en el semblante de la niña durante la cena, una chispa que llevaba años apagada. El silencio, la hacienda, bautizada por su quietud, comenzaba a tener nuevos sonidos. Y esos sonidos, aunque portadores de una incipiente alegría, también eran la señal de que el orden establecido se estaba quebrando. La presencia de María Eugenia ya no era discreta ni pasiva, se había convertido en una fuerza activa que estaba transformando la atmósfera de la casa, y eso, para bien o para mal, nadie podía ya ignorarlo. El impacto de aquella risa infantil resonó en los muros del silencio durante toda la noche, transformando el luto de Tomás en una vigilia inquieta. El hombre dio vueltas en su lecho, incapaz de conciliar el sueño, asediado por la imagen de su hija feliz y el rostro sereno de la mujer que lo había hecho posible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el jardín, no como un lugar de renacimiento, sino como el escenario de su propia traición. La alegría de Ana se había convertido en un eco de su fracaso como guardián de la memoria de Elena. Sentía que había permitido que una grieta se abriera en el mausoleo que con tanto esmero había construido, y por esa grieta se colaba una luz que, en lugar de darle esperanza, lo quemaba con la culpa de estar, por primera vez en 5 años, un poco menos solo. A la mañana siguiente, un frío distinto al del otoño se instaló en la casa. Tomás se comportó con una rigidez calculada, una coraza de formalidad que pretendía restablecer las distancias. Durante el desayuno, apenas dirigió la palabra a nadie, y sus órdenes a los criados fueron secas, casi marciales. Evitó cruzar la mirada con María Eugenia, tratándola con la gélida cortesía que se reserva a un extraño. Era su manera de castigarse a sí mismo y de enviarle a ella un mensaje inequívoco. Lo que había ocurrido en el jardín había sido una anomalía, un error que no debía repetirse. Estaba reconstruyendo los muros de su soledad ladrillo a ladrillo, y su indiferencia era el cemento que debía mantenerlos en pie, sólidos e impenetrables. María Eugenia percibió el cambio de inmediato. La calidez incipiente que había sentido en la atmósfera de la casa se había desvanecido, reemplazada por una tensión palpable.
No era una mujer ingenua, había aprendido a leer los silencios y a interpretar las miradas ausentes. Comprendió que la risa de Ana, en lugar de ser una victoria, había sido una transgresión. Vio en la actitud de Tomás el pánico de un hombre que se ahoga y rechaza la mano que se le tiende por lealtad a las aguas que lo arrastran. No se sintió ofendida, sino invadida por una profunda compasión. Sin embargo, también sintió el peso de su propia precariedad. Su refugio dependía de un equilibrio frágil que ella misma, sin quererlo, había roto. Elvira, desde su puesto de observación en las sombras de los pasillos, no tardó en notar la nueva dinámica. La vieja ama de llaves se encontraba en una encrucijada emocional. Su lealtad a la difunta señora Elena le dictaba que debía alegrarse del regreso de Tomás a su luto riguroso. Pero su afecto por la pequeña Ana, a quien había visto consumirse en la tristeza, le hacía imposible ignorar la luz que María Eugenia había traído a la vida de la niña. Observaba al patrón, con su semblante endurecido, y a la institutriz, con su dignidad silenciosa, y por primera vez dudó. ¿Acaso preservar la memoria de un muerto valía el sacrificio de la felicidad de los vivos? Era una pregunta peligrosa, una que nunca se había atrevido a formular. La tensión dentro de la hacienda pronto encontró su eco en el exterior. La noticia de que la hija del viudo Ramón volvía a sonreír se extendió por el pueblo con la rapidez del viento en la meseta. Lo que podría haber sido una buena noticia se convirtió en material de especulación. En la plaza, a la salida de la iglesia, las comadres cuchicheaban, analizando cada detalle. Se hablaba de la institutriz, de su porte distinguido, de su misterioso pasado. Los hombres, en la taberna, comentaban con una mezcla de envidia y advertencia. La presencia de María Eugenia en el silencio ya no era un simple acuerdo laboral, se estaba convirtiendo en un asunto público y la comunidad, con sus códigos no escritos, esperaba una resolución que pusiera fin a la ambigüedad. El domingo siguiente, Tomás sintió el peso de esos juicios como nunca antes. Al cruzar la plaza del pueblo para asistir a misa, las conversaciones se detuvieron a su paso. Las miradas no eran hostiles, pero sí intensamente curiosas, inquisitivas. Fue abordado por don Fernando, un viejo amigo de su suegro y uno de los patriarcas de la comarca. Con una familiaridad paternalista, el hombre le puso una mano en el hombro y, en voz baja, le habló de la importancia de las apariencias y del respeto debido a la memoria de Elena. No hubo acusación directa, pero el mensaje fue claro. La situación con la institutriz se estaba volviendo insostenible y estaba dañando el buen nombre de la familia. Aquella conversación fue como echar sal en una herida abierta. Tomás regresó a la hacienda con una rabia sorda bullendo en su interior. Se sentía atrapado entre su propio código de honor y las expectativas de una sociedad que se creían con derecho a gobernar su duelo. Su reacción fue la de un animal acorralado, atrincherarse aún más. Esa misma tarde, ordenó a Elvira que María Eugenia y Ana tomaran sus comidas en el cuarto de estudio, separadas de él. Quería eliminar cualquier atisbo de vida familiar, reducir la interacción a lo estrictamente necesario. La casa, que ya era silenciosa, se dividió en territorios invisibles, y el gran comedor volvió a ser el dominio exclusivo de un hombre y su fantasma. Días después, mientras buscaba unos antiguos títulos de propiedad para resolver una disputa de linderos, Tomás se vio obligado a abrir un gran baúl de cedro que había pertenecido a Elena y que no había sido tocado en 5 años. El olor a lavanda y a tiempo detenido lo golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. Sus manos, torpes y grandes, rebuscaron entre documentos y encajes hasta que tocaron algo suave. Era un chal de lana que Elena había empezado a tejer para Ana poco antes de enfermar. Las agujas todavía estaban clavadas en el tejido, como si hubiera dejado su labor a medias para volver en cualquier momento. El objeto, tan simple y cotidiano, era un testamento de una vida interrumpida. Sostuvo el chal entre sus manos, sintiendo la suavidad de la lana y el frío del metal de las agujas. En ese instante, la imagen de Elena se materializó en su mente con una claridad dolorosa. La recordó sentada junto al fuego, con el ovillo de lana en su regazo, sonriéndole mientras le hablaba de los inviernos que abrigarían a su hija.
Recordó las promesas que se hicieron, los sueños de un futuro que la muerte había reducido a cenizas. La culpa lo invadió de nuevo, más intensa y afilada que nunca. ¿Cómo podía siquiera considerar la posibilidad de una nueva calidez en su hogar cuando el último gesto de amor de su esposa había quedado congelado en el tiempo, a la espera de unas manos que nunca volverían? Mientras tanto, en otra parte de la casa, María Eugenia sentía cómo el aislamiento se cernía sobre ella. Las comidas en soledad con Ana, los pasillos vacíos, la mirada esquiva de Tomás, todo contribuía a una sensación de no pertenencia. A veces, por la noche, se asomaba a la ventana de su habitación y observaba la inmensidad oscura de la meseta castellana. Había llegado al silencio buscando un refugio, un lugar donde su pasado no pudiera alcanzarla, pero se encontraba atrapada en el pasado de otro hombre. Se preguntaba si había cometido un error, si su presencia allí solo servía para agitar un dolor que era mejor dejar en paz. La soledad de la hacienda ya no era un consuelo, sino un espejo de la suya. El hallazgo de aquel chal a medio tejer dejó a Tomás a la deriva en un mar de recuerdos durante el resto del día. Incapaz de volver a guardarlo, lo dejó sobre una pila de libros en su despacho, una anomalía en el orden meticuloso de su vida. Se sentía expuesto, como si el simple tacto de aquella lana hubiera deshecho la armadura que con tanto esmero había forjado durante 5 años. Por primera vez, el despacho no era su fortaleza, sino una celda cuyas paredes estaban empapeladas con el rostro de su soledad. Salió a recorrer los campos sin rumbo fijo, buscando en el esfuerzo físico un bálsamo para una herida del alma que se había reabierto con una violencia inesperada, dejando que el viento frío de la meseta se llevara las palabras que no se atrevía a pronunciar. Fue en esa ausencia, en ese vacío momentáneo de vigilancia, cuando la pequeña Ana, atraída por la puerta entreabierta del despacho de su padre, un territorio habitualmente prohibido, se aventuró a entrar. Para una niña de 7 años, aquella habitación era un mundo misterioso, lleno de objetos fascinantes y olores a cuero y papel viejo. Sus ojos curiosos recorrieron los estantes llenos de libros, la imponente mesa de roble y finalmente se posaron sobre el baúl abierto. Era como un cofre del tesoro que invitaba a ser explorado. Con el sigilo de un pequeño explorador, se acercó, empujada por una curiosidad que era más fuerte que el temor a la desobediencia. Dentro del baúl, entre vestidos de cedro y cajas de sombreros, sus deditos encontraron algo suave y cálido. Era el chal de lana. Para ella no era un símbolo de amor interrumpido, ni una reliquia de su madre perdida. Era simplemente una prenda sin terminar, un ovillo de lana del color del cielo al atardecer y 2 palos de madera cruzados en un punto muerto. En su lógica infantil, las cosas rotas o incompletas debían ser reparadas, y en su pequeño universo solo había una persona con la paciencia y la habilidad para arreglar lo que estaba deshecho. María Eugenia, la mujer que había cosido el brazo de su muñeca y le había enseñado a pegar las alas de una mariposa de papel, con el chal en sus brazos, Ana buscó a su institutriz por la casa. La encontró en el pequeño salón de estudio organizando unos mapas para la lección de geografía del día siguiente. La niña se acercó en silencio y sin decir palabra extendió su hallazgo. María Eugenia levantó la vista y vio el tejido inacabado. Reconoció de inmediato la calidad de la lana y la delicadeza de los puntos. Aquello no era un simple trozo de tela, era una labor íntima, personal, impregnada de la esencia de la mujer que la había precedido. Pudo sentir casi físicamente el peso de la historia de aquella casa depositado en la inocencia de una niña. La pregunta de Ana fue un susurro cargado de esperanza. ¿Puedes terminarlo para mí? La petición, tan simple y directa, colocó a María Eugenia en una posición imposible. Un escalofrío recorrió su espalda. Tocar aquellas agujas, continuar aquellos puntos, sería como ponerse el vestido de una muerta, una profanación del santuario de Tomás. Sería cruzar una línea invisible que ella misma se había esforzado por respetar desde su llegada. Pero negarse significaba romper la confianza de la niña, explicarle una complejidad de emociones que ni siquiera ella podía comprender del todo. Se sentía como una intrusa a la que se le pedía ocupar el lugar más sagrado del hogar.
Con una delicadeza infinita, se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Tomó las pequeñas manos de Ana entre las suyas sin tocar el chal. «Cariño, esto es algo muy especial», comenzó a decir con voz suave. «Creo que pertenecía a tu madre. Es un tesoro que solo tu padre puede cuidar». Intentaba devolver el objeto a su lugar sagrado sin herir los sentimientos de la pequeña, tratando de construir un puente entre el pasado y el presente sin derrumbar ninguno de los dos. Pero antes de que pudiera terminar de explicarse, la figura de Tomás se recortó en el umbral de la puerta. Su rostro, ya sombrío por el paseo, se endureció hasta convertirse en una máscara de piedra al ver el chal en las manos de su hija, tan cerca de las de María Eugenia. La escena lo golpeó con la fuerza de una bofetada. El objeto más íntimo de su duelo, la prueba tangible de su pérdida, estaba siendo manoseado, expuesto, a punto de ser alterado por la mujer que representaba todo lo que él se negaba a aceptar: el cambio, la vida, el futuro. Una oleada de furia fría y controlada subió por su garganta. No gritó. Su voz, cuando finalmente habló, fue un siseo bajo y cortante, más terrible que cualquier alarido. «¿Qué significa esto? ¿Quién le ha dado permiso para tocar mis cosas?». La acusación flotó en el aire, dirigida inequívocamente a María Eugenia, la única adulta, la única culpable a sus ojos. El ambiente se volvió tan tenso que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. María Eugenia se puso de pie, dispuesta a asumir la responsabilidad y a proteger a la niña de la ira de su padre. Pero fue Ana quien rompió el silencio. Asustada por el tono de voz de su padre, un tono que no había oído nunca, sus ojos se llenaron de lágrimas. «He sido yo, papá», dijo con un hilo de voz. «Lo encontré en el baúl, solo quería que me lo terminaran. Está frío». Esa última palabra, frío, resonó en la habitación con una carga de significado que desarmó a Tomás por completo. No se refería solo al clima, sino a la ausencia, al vacío que aquel chal inacabado representaba. De repente, la furia de Tomás se desvaneció, reemplazada por una ola de vergüenza y un dolor abrumador. Vio la escena con otros ojos. No había una intrusa profanando sus recuerdos, sino su propia hija buscando calor, tratando de completar una pieza de su historia familiar de la única manera que sabía. Y él, en su ceguera de guardián del dolor, la había asustado, la había acusado. Miró a María Eugenia, que permanecía en silencio, con una dignidad que lo avergonzaba, y vio en sus ojos no un desafío, sino una profunda y serena comprensión. Ella no era la amenaza era él, su incapacidad para separar el amor por su esposa muerta del amor que le debía a su hija viva. Por primera vez en 5 años, Tomás Ramón no se retiró a su despacho para lamerse las heridas en soledad. Hizo algo completamente inesperado. Avanzó lentamente hacia su hija, se arrodilló frente a ella y tomó el chal de sus manos. Su tacto fue reverente, casi sagrado. «Tu madre lo estaba tejiendo», dijo, y su voz, por primera vez en mucho tiempo, no sonó distante ni autoritaria, sino rota, vulnerable. Miró a Ana, pero sus palabras parecían incluir también a María Eugenia en una confesión improvisada. Nunca tuvo tiempo de terminarlo. Fue la primera vez que hablaba de Elena sin la coraza de la formalidad, la primera vez que compartía su pérdida en lugar de imponerla como una ley. Aquel momento suspendió el tiempo en el silencio. La confesión de Tomás, breve y cargada de un dolor que se había negado a compartir con nadie, quedó flotando en el aire como un testamento de su rendición. Ya no era el patrón impenetrable, sino un hombre que acababa de mostrar la herida más profunda de su alma. María Eugenia no sintió triunfo ni compasión, sino un profundo respeto por esa vulnerabilidad. Vio al hombre detrás del luto, al padre detrás de la coraza. Ana, por su parte, pareció entender la magnitud del instante. Dejó de llorar y se acurrucó contra su padre, sintiendo por primera vez en años el calor de una emoción compartida, un puente de fragilidad que acababa de tenderse entre los 3 habitantes de aquella casa, uniendo sus soledades en un solo punto.
Sin decir una palabra más, Tomás se levantó con una lentitud que denotaba el peso de su propia confesión. Tomó el chal de las manos de su hija, lo dobló con un cuidado reverencial y lo depositó de nuevo en el baúl, cerrando la tapa con un sonido suave y definitivo. No fue un acto de clausura, sino de reubicación. El pasado ya no era un arma arrojadiza, sino un recuerdo que volvía a su lugar, ahora con un significado distinto. Luego, sin mirar a María Eugenia, abandonó la habitación, dejándola sola con la niña y el eco de sus palabras. Necesitaba aire, necesitaba la soledad de sus campos para procesar lo que acababa de hacer. Había abierto una puerta que llevaba 5 años sellada y no estaba seguro de si tenía la fuerza para afrontar lo que pudiera entrar por ella. María Eugenia, con una sabiduría que solo la experiencia del dolor puede otorgar, comprendió que aquel era un momento para el silencio. No intentó seguir a Tomás ni ofreció palabras de consuelo que sonarían vacías. En su lugar, se centró en Ana, llevándola de la mano a la cocina para que Elvira le preparara una taza de leche caliente con miel. Su calma actuó como un ancla en medio de la tormenta emocional que acababa de desatarse. Sabía que su papel en aquella casa estaba cambiando. Ya no era solo la institutriz, la empleada discreta. La confesión de Tomás, aunque no estuviera dirigida a ella, la había convertido en testigo y, de alguna manera, en partícipe de la sanación de aquella familia. Su refugio se estaba convirtiendo, sin que ella lo buscara, en un hogar. A la mañana siguiente, el cambio fue sutil pero innegable. La orden de que las comidas se tomaran por separado fue revocada sin ninguna explicación. Cuando María Eugenia y Ana bajaron al comedor, encontraron la mesa puesta para 3. Tomás ya estaba allí, de pie junto a la ventana, observando la bruma matinal que cubría los campos. Se giró al oírlas entrar y con un gesto de cabeza las invitó a sentarse. El desayuno transcurrió en un silencio casi absoluto, pero era un silencio distinto al de las semanas anteriores. Ya no estaba cargado de tensión y distancia, sino de una expectación contenida, como la calma que sigue a una tormenta, cuando el aire está limpio y todo parece a punto de empezar de nuevo. Elvira fue la primera en notar la nueva atmósfera. Desde su puesto en la cocina, observaba las interacciones en el comedor con la atención de un halcón. Vio que el señor Tomás ya no evitaba la mirada de la institutriz. Vio que la pequeña Ana comía con un apetito que no le recordaba desde antes de la muerte de su madre. La vieja ama de llaves se sentía como si estuviera presenciando el lento deshielo de un invierno que había durado 5 años. Su lealtad a la memoria de doña Elena seguía intacta, pero una nueva pregunta se abría paso en su conciencia. ¿Y si honrar a los muertos no significaba condenar a los vivos a una vida de perpetua tristeza? Quizás, solo quizás, la mejor manera de recordar a quien se fue era permitir que la vida floreciera de nuevo en su ausencia. Los días que siguieron, las conversaciones comenzaron a brotar en el terreno antes yermo de sus interacciones. Empezaron con temas neutros, el estado de la cosecha, los progresos de Ana en latín, el tiempo que se anunciaba para la semana. Pero poco a poco, esos diálogos se volvieron más personales. Un día, mientras paseaban por el linde de un campo de trigo, Tomás le habló de su padre, de cómo le había enseñado a amar aquella tierra dura y exigente. A cambio, María Eugenia le contó historias de su infancia en la ciudad, de su pasión por los libros y la botánica. No eran confesiones íntimas, sino pequeñas teselas de sus vidas que al juntarse comenzaban a formar un mosaico de entendimiento mutuo. Un punto de inflexión se produjo durante una de las lecciones de Ana en el jardín. María Eugenia estaba explicando a la niña las propiedades de unas hierbas medicinales cuando Tomás se acercó, atraído por la conversación.
Escuchó en silencio durante un rato y luego, con una naturalidad que sorprendió a ambos, añadió un dato que había aprendido de su abuela. Se desató entonces una conversación improvisada sobre los remedios del campo, un intercambio de conocimientos que los situó por primera vez en un plano de igualdad. Ya no eran patrón y empleada, sino dos personas compartiendo una sabiduría ancestral con la pequeña Ana como feliz espectadora de una conexión que se tejía ante sus ojos. Sin embargo, esta creciente cercanía no estaba exenta de conflicto interno. Para Tomás, cada momento de calidez con María Eugenia era seguido por una oleada de culpa. Por las noches, en la soledad de su despacho, el retrato de Elena parecía mirarlo con ojos acusadores. Se sentía un traidor, como si cada sonrisa compartida con la institutriz fuera una piedra arrancada del mausoleo de su memoria. El luto se había convertido en una identidad, y abandonarlo se sentía como perder una parte de sí mismo, la parte que todavía pertenecía a la mujer que había amado. El hombre luchaba una batalla silenciosa entre el fantasma de un amor perfecto y la realidad de una nueva esperanza. María Eugenia también libraba su propia guerra interior. Había llegado al silencio buscando un lugar donde ser invisible, y ahora se encontraba en el centro de una transformación emocional que no había previsto. Sentía un afecto creciente por aquel hombre atormentado y su hija, una sensación que la asustaba. Su propio pasado, el escándalo que la había obligado a huir, le había enseñado a ser cautelosa. ¿Qué futuro podía haber para ella en aquella casa? Ser vista como una usurpadora, una oportunista que se aprovechaba de la vulnerabilidad de un viudo. Era su mayor temor. El afecto que sentía era un riesgo, un lujo que no estaba segura de poder permitirse. La comunidad del pueblo no tardó en percibir los cambios. Los domingos en la iglesia, las miradas ya no eran solo de curiosidad, sino de abierto juicio. Los cuchicheos se habían convertido en sentencias veladas. La imagen del viudo inconsolable se estaba resquebrajando, y en su lugar surgía la figura de un hombre vulnerable a la influencia de una forastera. La presión social, que antes era un murmullo de fondo, comenzaba a sonar como un tambor de advertencia. Aquellas advertencias, el viejo amigo de la familia de Elena volvió a acercarse a Tomás, esta vez con menos sutileza, recordándole que el honor de un apellido se construye durante generaciones y puede destruirse en cuestión de meses. Aquellas advertencias calaron hondo en Tomás, reavivando sus dudas y su sentimiento de culpa. Durante unos días intentó dar marcha atrás, volviendo a imponer una distancia formal con María Eugenia. Sus respuestas se volvieron monosilábicas, sus gestos rígidos. Pero era un esfuerzo inútil. El vínculo que se había creado ya no podía romperse con un simple cambio de actitud. Lo veía en los ojos de su hija, que buscaba la presencia de María Eugenia con una necesidad casi física. Lo sentía en su propia soledad, que ahora le resultaba más pesada que nunca. Intentar reconstruir los muros era como intentar contener el agua de un río. Fue Elvira quien, de forma inesperada, proporcionó una nueva pieza al rompecabezas. Una tarde, mientras ayudaba a María Eugenia a ordenar la ropa de cama en el armario del pasillo, la vieja ama de llaves habló por primera vez de su antigua señora, no como una santa, sino como una mujer. Le contó que a doña Elena le aterraba el silencio de la casa, que siempre soñó con llenarla de risas y de más hijos. «Ella no querría este silencio, señorita», dijo Elvira, con la mirada fija en un punto lejano. Ella amaba la vida más que nada en este mundo. No fue un consejo, sino un testimonio, una revelación que ofrecía una perspectiva completamente nueva sobre el luto que gobernaba la hacienda. Las palabras de Elvira resonaron en la mente de María Eugenia, le dieron una nueva fuerza, una legitimidad a su presencia que no se basaba en su contrato de trabajo, sino en un deseo no expresado de la propia difunta. Comprendió que tal vez su papel no era reemplazar a nadie, sino ayudar a cumplir un anhelo que la muerte había dejado truncado, el de devolver la vida al silencio.
Aquella revelación la liberó de una parte del peso que sentía. Ya no se veía como una intrusa, sino como una posible continuadora de una obra de amor que había quedado inacabada. Una idea que, aunque atrevida, le dio el coraje para no retroceder ante la frialdad intermitente de Tomás. Mientras tanto, en su búsqueda de unos documentos sobre los derechos de agua de la finca, Tomás se topó con una pequeña caja de madera que no recordaba haber visto antes, escondida en el fondo de un cajón de su escritorio. Pertenecía a Elena. Dentro no había joyas ni recuerdos valiosos, sino un pequeño diario de apenas unas pocas páginas escritas. Dudó durante horas antes de atreverse a abrirlo. Leer sus pensamientos más íntimos le parecía la profanación definitiva. Pero la necesidad de entender, de encontrar una respuesta a su tormento, fue más fuerte. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno y comenzó a leer la elegante caligrafía de su esposa. Lo que encontró en aquellas páginas lo dejó sin aliento. No eran declaraciones de amor eterno, ni reflexiones sobre su felicidad. Eran confesiones de una profunda soledad. Elena escribía sobre el peso de ser la esposa de un terrateniente, sobre su sensación de aislamiento en la inmensidad de la meseta, sobre su miedo a no estar a la altura de las expectativas. Describía a Tomás como un hombre bueno y honorable, pero a veces tan absorto en su tierra y sus responsabilidades que no veía la tristeza que se acumulaba en sus ojos. Se sentía como un hermoso jarrón en una estantería, admirado pero rara vez tocado. Esta revelación destrozó el pedestal en el que Tomás había colocado a su esposa. La santa intocable, el amor perfecto que había perdido, se transformó de repente en una mujer real, con miedos y anhelos que él, en su ceguera, no había sabido ver. La culpa que sentía por traicionar su memoria se vio reemplazada por una culpa nueva y mucho más dolorosa, la de no haberla hecho completamente feliz mientras vivía. El luto ya no era un tributo a una felicidad perdida, sino el recordatorio de sus propios fracasos como marido. El fantasma que lo atormentaba ya no era una diosa, sino el de una mujer solitaria. Esa misma noche buscó a María Eugenia. La encontró en la biblioteca, leyendo a la luz de un candil. No sabía por dónde empezar, cómo explicar el terremoto que había sacudido los cimientos de su mundo interior. No le enseñó el diario, pero le habló de Elena como nunca antes lo había hecho. Le confesó su recién descubierto remordimiento, la dolorosa toma de conciencia de que su amor, aunque sincero, había sido imperfecto y egoísta. Creí que la estaba honrando con mi tristeza, dijo con la voz rota, pero quizás solo estaba honrando mi propio orgullo. Fue una confesión absoluta, un acto de desnudez emocional que selló para siempre el vínculo entre ellos. A partir de esa noche, algo fundamental cambió. La relación entre Tomás y María Eugenia dejó de ser una danza de avances y retrocesos para convertirse en un camino compartido. Ya no luchaban contra sus sentimientos, sino que los aceptaban con una serenidad cautelosa. El aire en el silencio se llenó de una nueva energía, la de dos almas heridas que habían encontrado un refugio la una en la otra. Ana florecía en ese ambiente de honestidad emocional, convirtiéndose en el símbolo viviente de ese frágil pero tenaz renacimiento. Sin embargo, justo cuando la paz parecía finalmente haberse instalado en la hacienda, una carta llegó desde la ciudad. Era del hermano de Elena, un hombre influyente y guardián del honor familiar, anunciando su inminente visita para poner orden en ciertos asuntos preocupantes. La llegada de Ricardo, el hermano de Elena, se produjo una mañana de finales de noviembre, cuando el cielo plomizo amenazaba con la primera nevada del año. No llegó en un carruaje de campo, sino en un elegante landó tirado por dos caballos negros que contrastaban con el barro del camino. Era un hombre de ciudad, vestido con una impecable levita de paño oscuro, y su mera presencia parecía una nota disonante en la austera sinfonía del silencio. Su saludo a Tomás fue correcto pero gélido, y sus ojos grises, tan parecidos a los de su hermana, recorrieron la casa con una mirada de tasador, como si estuviera evaluando una propiedad en decadencia, una que, de alguna manera, todavía le pertenecía. La atmósfera, que en las últimas semanas había ganado una calidez frágil, se congeló al instante.
Elvira se movía por la casa con una rigidez que no se le veía en años, y los jornaleros que se cruzaron con el señorito de la capital bajaron la cabeza con un respeto temeroso. Ricardo ignoró por completo a Ana, que se escondió tras las faldas de María Eugenia, y se dirigió a su cuñado con una autoridad que no le correspondía. No pidió una conversación, la exigió. Se encerraron en el despacho, y desde fuera, el silencio que emanaba de la habitación era más tenso y ominoso que cualquier grito. La batalla por el alma de aquella casa estaba a punto de comenzar, y todos lo sabían. Ricardo no se anduvo con rodeos. Sentado en la silla que solía ocupar el padre de Elena, expuso su posición con una crueldad disfrazada de preocupación familiar. Habló de los rumores que habían llegado a la ciudad, del buen nombre de su hermana siendo manchado por la presencia de esa mujer bajo el mismo techo que su viudo. Usó palabras como decoro, respeto y memoria, convirtiéndolas en armas afiladas. Exigió, con una calma insultante, que María Eugenia fuera despedida de inmediato. Era, según él, la única forma de restaurar el honor de la familia y demostrar que el luto de Tomás era genuino. No era una sugerencia, era un ultimátum. Por primera vez, Tomás no se doblegó. Las palabras de Ricardo, que en otro tiempo lo habrían hundido en un abismo de culpa, ahora rebotaban contra una fortaleza interior que no sabía que poseía. Miró a su cuñado y vio en él no a un guardián del honor, sino a un carcelero de las apariencias. Con una voz firme que se sorprendió a sí mismo de tener, defendió a María Eugenia. No habló de amor ni de sentimientos, sino de hechos. Habló de la risa de su hija, de la luz que había vuelto a sus ojos, de la vida que tímidamente regresaba a los rincones de la casa. «Ella ha salvado a mi hija de la tristeza en la que yo la tenía sumida», afirmó. Y esa simple verdad sonó más poderosa que todos los sermones de Ricardo. Viendo que sus argumentos morales no hacían mella, Ricardo cambió de táctica. Su rostro se endureció y su voz adoptó un filo metálico. Fue entonces cuando jugó la carta que había guardado con tanto esmero. Habló de la dote de Elena, de las tierras del sur de la finca, las más fértiles. Con una precisión legalista, le recordó a Tomás que, debido a un tecnicismo en el contrato matrimonial, la transferencia de esas tierras a su nombre nunca se había completado del todo. Le insinuó que, legalmente, seguían perteneciendo a la familia de Elena, y que si él persistía en su conducta inapropiada, la familia no dudaría en reclamar lo que era suyo. Era un chantaje puro y duro, un golpe directo al corazón de la identidad de Tomás como terrateniente y hombre de palabra. El golpe fue certero. Tomás sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Aquellas tierras no eran solo una parte de la finca, eran el legado de Elena, el símbolo de su unión. La idea de perderlas y de ser visto como un usurpador lo llenó de un pánico helado. Durante un instante, la duda lo paralizó. El peso de 5 años de luto, la presión de la sociedad, el miedo a la deshonra, todo se agolpeó en su mente amenazando con aplastarlo. Ricardo sonrió levemente, una sonrisa de victoria anticipada. Creía haber encontrado la grieta en la armadura de su cuñado, el punto exacto donde la presión haría que todo se derrumbara. Pero subestimó la profundidad de la transformación que se había obrado en el alma de aquel hombre. Fue entonces cuando un recuerdo, una imagen borrosa, acudió a la mente de Tomás. No era un recuerdo de Elena, sino de su suegro, un hombre adusto pero justo en su lecho de muerte. Recordó una conversación, unas últimas voluntades expresadas en voz baja, un sobre sellado que le había entregado pidiéndole que lo guardara como prueba de su honor. Se levantó bruscamente, ignorando las preguntas de Ricardo, y se dirigió a un pequeño cofre de hierro que guardaba en el fondo de un armario. Con manos temblorosas, buscó entre viejos papeles hasta que sus dedos encontraron un sobre amarillento, cerrado con un lacre que llevaba el sello de la familia de su esposa. Lo abrió ahí mismo, frente a un Ricardo desconcertado. Dentro no había un documento legal, sino una carta manuscrita, del padre de Elena. Tomás la leyó en silencio, y a medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro pasó de la incertidumbre a una certeza sombría y dolorosa.
La carta era una confesión. El viejo patriarca admitía que las tierras de la dote estaban, en el momento de la boda, ahogadas por las deudas. Ahogadas por las deudas. Al borde del embargo. Le confesaba a Tomás que había confiado en su habilidad y su honor para salvarlas, para limpiar el nombre de la familia sin que nadie, ni siquiera su propia hija, lo supiera. El traspaso incompleto no fue un descuido, sino una garantía de que Tomás cumpliría su palabra. Y Tomás había cumplido. Durante años había invertido su propio dinero, su trabajo y su sudor en sanear aquellas tierras, en hacerlas productivas, todo en secreto, para proteger el orgullo de su esposa y la memoria de su suegro. Había cargado con ese peso en silencio, como una prueba más de su amor. Y ahora, el hijo de aquel hombre, que no sabía nada del sacrificio, usaba esa misma generosidad como un arma para chantajearlo. La injusticia de la situación, la hipocresía de Ricardo, la profanación de un pacto sagrado, todo se unió en una oleada de furia justa que barrió con cualquier atisbo de duda o miedo que pudiera quedarle. Fue entonces cuando Tomás estalló. No fue un grito, sino algo más profundo, el rugido de un hombre que ha sido empujado más allá de sus límites. Se encaró a Ricardo, con la carta temblando en su mano, y su voz resonó en el despacho con el peso de 5 años de silencio y dolor reprimido. Lo acusó de no haber querido nunca a su hermana, solo el prestigio que ella le daba a la familia. Lo acusó de ver el honor como una mercancía y el luto como una representación teatral. Le arrojó la carta sobre la mesa. «Lee», le ordenó. «Lee cómo tu padre confió en mí para salvar el honor que tú ahora pretendes usar para destruirme». Pero no se detuvo ahí. La compuerta de su dolor se había abierto y ya no podía cerrarla. Sacó el pequeño diario de Elena del cajón de su escritorio y lo sostuvo en alto, no para que Ricardo lo leyera, sino como un símbolo de la verdad que todos habían ignorado. ¿Quieres hablar de la memoria de tu hermana? Hablemos de su soledad, hablemos de cómo se sentía en esta casa inmensa, rodeada de un respeto que la asfixiaba. Hablemos de que el mayor deshonor no es que yo intente rehacer mi vida, sino que ninguno de nosotros, ni yo ni tú, vimos a la mujer que se marchitaba detrás del nombre que tanto os empeñáis en proteger. Cada palabra era un golpe, una verdad que había estado enterrada bajo capas de luto y convenciones sociales. Ricardo, pálido y sin palabras, retrocedió como si lo estuvieran abofeteando. La revelación del pacto secreto de su padre y sobre todo la acusación de la infelicidad de Elena lo desarmaron por completo. Su autoridad, construida sobre un pedestal de mentiras y apariencias, se hizo añicos en un instante. Se vio expuesto no como el defensor de un legado, sino como un buitre que había venido a picotear los restos de una tragedia que nunca había comprendido. En el punto álgido de la confrontación, la puerta del despacho se abrió lentamente. Era María Eugenia. No había estado escuchando a escondidas, pero el estallido de Tomás había resonado por toda la casa, atrayéndola por pura preocupación. Se quedó en el umbral, sin decir una palabra, con la pequeña Ana cogida de su mano. Su presencia no fue una interrupción, sino una confirmación. Al verla, la furia de Tomás se aplacó, transformándose en una determinación serena. Miró a Ricardo, luego a María Eugenia, y en esa mirada se selló su decisión. Ya no estaba eligiendo entre el pasado y el futuro, estaba eligiendo la verdad sobre la mentira, la vida sobre la muerte en vida. El enfrentamiento había terminado. Ricardo, humillado y despojado de toda su arrogancia, apenas pudo balbucear una excusa. Ya no había nada que decir. Recogió su sombrero y abandonó el despacho, cruzando el pasillo bajo la mirada silenciosa de María Eugenia y la confundida de Ana. Su salida del silencio fue tan rápida y silenciosa como su llegada había sido imponente. El elegante landó se alejó por el camino embarrado, llevándose consigo la última sombra de un pasado que ya no tenía poder sobre aquella casa. La tormenta había pasado y el aire por primera vez estaba completamente limpio.
Tomás se quedó solo en el despacho, de pie en medio de la habitación, con la carta de su suegro en una mano y el diario de su esposa. Se sentía completamente vacío, agotado por una batalla que había durado 5 años y que acababa de terminar. Pero bajo el agotamiento sentía una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Era la ligereza de la verdad, la libertad de haberse despojado de una carga que él mismo se había impuesto. El mausoleo que había construido con tanto esmero se había derrumbado, y entre sus ruinas, por primera vez, no sentía desolación, sino la posibilidad de construir algo nuevo. María Eugenia entró en la habitación y se detuvo a cierta distancia, respetando su espacio. No preguntó nada, no ofreció consuelo, simplemente estuvo allí. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra del despacho, y en esa mirada silenciosa se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Él vio en ella no a una usurpadora ni a una salvadora, sino a una compañera, un alma que como la suya conocía el peso del pasado y el valor de un refugio. Ella vio en él no al patrón ni al viudo, sino a un hombre que acababa de luchar por su derecho a vivir y que al hacerlo la había defendido a ella también. Tomás caminó lentamente hacia la chimenea, donde un fuego bajo todavía ardía. Miró por última vez la carta y el diario, los 2 pedazos de papel que contenían el principio y el fin de su largo duelo. Y entonces, en un gesto que fue a la vez un sacrilegio y una liberación, los arrojó a las llamas. Vio cómo el fuego consumía las palabras, cómo la tinta se desvanecía y el papel se convertía en cenizas. No estaba destruyendo el pasado, sino liberándose de su tiranía. Estaba aceptando que el verdadero honor no residía en custodiar las cenizas, sino en permitir que un nuevo fuego calentara el hogar. Cuando las últimas brasas de los documentos se extinguieron, Tomás se giró hacia María Eugenia. Una paz profunda se había instalado en su rostro. Se acercó a ella y, por primera vez, tomó sus manos entre las suyas. No hubo una declaración de amor apasionada, ni promesas de un futuro perfecto. Solo hubo una pregunta, formulada con una humildad que desnudaba su alma. ¿Me ayudarías a enseñarle a esta casa a vivir de nuevo? La pregunta no era solo para ella. Era una petición a la vida misma, una invitación a empezar de cero, no sobre las ruinas del pasado, sino con los cimientos que su dolor finalmente había hecho más fuertes. María Eugenia no respondió con palabras. Simplemente apretó sus manos con una firmeza suave, y en sus ojos, Tomás vio la respuesta que había estado esperando sin saberlo. Vio la promesa de un futuro compartido, no para olvidar a los que se fueron, sino para honrarlos con la felicidad de los que se quedaban. En ese instante, en el corazón de la austera meseta castellana, el silencio dejó de ser el nombre de una hacienda para convertirse en el recuerdo de un tiempo que por fin había terminado. La vida, con su persistencia silenciosa, había ganado la batalla, y una nueva historia, la suya, estaba a punto de comenzar a escribirse. Si crees que ninguna historia de quien se queda atrás debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar. La salida de Ricardo dejó un vacío en la casa, pero no uno de ausencia, sino de alivio. Era como si, con su marcha, se hubiera llevado el último soplo de aire viciado que impedía a los habitantes del silencio respirar hondo. En el despacho, las cenizas de la carta y el diario se enfriaban en la chimenea, un pequeño montículo gris que simbolizaba el final de un capítulo. Tomás y María Eugenia no necesitaron hablar. Permanecieron uno al lado del otro, observando las brasas moribundas, compartiendo un silencio que ya no era de luto, sino de paz. La batalla más dura, la que se libra contra los propios fantasmas, había terminado, y ambos, a su manera, habían salido victoriosos, aunque cubiertos de cicatrices. A la mañana siguiente, el sol que se filtraba por las ventanas parecía tener una luz distinta, menos melancólica. Tomás no se refugió en sus campos ni en sus libros de cuentas.
Buscó a María Eugenia y le propuso algo que nunca antes había hecho: pasear por la finca sin otro propósito que el de verla con nuevos ojos. Caminaron juntos por los senderos, hablando no de lo que fue, sino de lo que podría ser. Hablaron de rotar los cultivos, de reparar el viejo molino, de la posibilidad de criar ovejas en los pastos del norte. Eran conversaciones prácticas, ancladas a la tierra, pero cada palabra sobre el futuro de la hacienda era en realidad una palabra sobre el futuro de ellos como familia. El primer acto tangible de esta nueva era ocurrió esa misma tarde. Con una solemnidad serena, Tomás se dirigió al gran salón, subió a una escalera y, uno por uno, retiró los velos de lino que cubrían los retratos de Elena. No lo hizo con prisa ni con rabia, sino con un cuidado reverencial. Cuando María Eugenia se acercó, él le explicó en voz baja: su memoria no debe ser un fantasma al que temer, sino un antepasado al que honrar. Ana necesita saber de dónde viene, ver el rostro de su madre sin que esté cubierto por el polvo de mi pena. Fue una declaración de principios, la prueba de que había aprendido la lección más difícil, que el amor no se mide por la profundidad del duelo, sino por la capacidad de seguir viviendo. Elvira observó la escena desde el umbral, con el delantal entre las manos. Durante años había sido la guardiana de aquellos velos, la protectora de un santuario que ahora se desmantelaba ante sus ojos. Pero en lugar de sentir que se cometía una traición, sintió una profunda liberación. Vio el rostro de su antigua señora, sonriente en el lienzo, y por primera vez no sintió el peso de la pérdida, sino el calor del recuerdo. Sin que nadie se lo pidiera, se acercó y ayudó a Tomás a doblar las telas de lino, un gesto silencioso que significaba su bendición y su lealtad a la nueva vida que comenzaba a florecer en la casa. Para Ana, la transformación de la casa era un juego maravilloso. De repente, las habitaciones prohibidas se abrieron, los objetos intocables podían ser mirados de cerca. Y lo más importante, el rostro de su padre ya no era una máscara de tristeza. La niña, que había aprendido a moverse por la casa como una sombra para no molestar, ahora corría por los pasillos, y su risa, antes un acontecimiento extraordinario, se convirtió en la banda sonora habitual del silencio. Llevaba sus muñecas al gran salón y jugaba a los pies del retrato de su madre, presentándole a sus amigos de trapo, integrando de forma natural el pasado que apenas conocía en su presente feliz. La noticia de la humillante partida de Ricardo y los cambios que se estaban produciendo en la hacienda se extendieron por el pueblo como una onda expansiva. La comunidad se dividió. Los más ancianos y conservadores, liderados por las amistades de la familia de Elena, veían en la conducta de Tomás una afrenta imperdonable, una falta de respeto que manchaba un apellido honorable. Murmuraban en la plaza, sentenciando que el viudo había perdido el juicio, embrujado por una forastera advenediza. Pero también surgió otra corriente de opinión, más silenciosa pero igualmente fuerte. Eran aquellos que conocían la dureza de la vida y el peso de la soledad, y que veían en Tomás no a un traidor, sino a un hombre valiente que se atrevía a elegir la vida. El domingo siguiente fue la prueba de fuego. Tomás tomó una decisión que sellaría su destino ante los ojos de todos. En lugar de ir solo a misa, como había hecho durante 5 años, esperó en la puerta principal a María Eugenia y a Ana. Cuando salieron, les ofreció el brazo, a una a cada lado, y caminaron juntos por el sendero que llevaba al pueblo. No entraron en la iglesia como un patrón con su empleada y su hija, sino como una familia. El silencio que se hizo a su paso fue absoluto. Las miradas eran una mezcla de escándalo, admiración y pura curiosidad. Tomás no bajó la vista. Caminó con la cabeza alta, su gesto una declaración pública de que su vida y sus decisiones ya no pertenecían al juicio de los demás. De vuelta en la hacienda, Tomás realizó el gesto de confianza definitivo. Sacó de un cajón una pequeña llave de hierro forjado y se la entregó a María Eugenia. «Es la llave del ala este», dijo simplemente. «Son las habitaciones de Elena. No he tenido el valor de entrar allí en 5 años. No te pido que las limpies, te pido que me ayudes a decidir qué hacer con ellas, qué guardar y qué dejar ir». Era más que una llave, era la entrega simbólica del corazón de la casa, la invitación a compartir no solo el futuro, sino también la delicada tarea de reordenar el pasado.
Juntos entraron en las estancias que habían sido el santuario de Helena. El aire estaba inmóvil, cargado del perfume de la lavanda seca y el tiempo detenido. No fue un proceso lúgubre. Con un respeto infinito, revisaron armarios llenos de vestidos, cajas con cartas y pequeños objetos personales. Tomás contaba historias asociadas a cada pieza, no con tristeza, sino con un cariño sereno. Decidieron donar la mayor parte de la ropa a la parroquia, guardar las cartas en una caja de cedro y elegir algunos muebles para darles un nuevo uso en la casa. Estaban transformando un mausoleo en un espacio vivo, lleno de recuerdos en lugar de fantasmas. El renacimiento de la casa encontró su eco en el jardín abandonado. Se convirtió en su proyecto común. Pasaban horas juntos, arrancando las malas hierbas que habían ahogado los rosales, podando las ramas muertas de los árboles frutales y preparando la tierra para plantar nuevas flores. El trabajo físico era un bálsamo para el alma. Cada raíz seca que arrancaban era un viejo dolor que dejaban atrás. Cada semilla que plantaban era una promesa de futuro. Ana correteaba entre ellos, ayudando con su pequeña regadera, convirtiendo la tarea en un juego y el jardín en el verdadero corazón de su nuevo hogar. Fue allí, una tarde, con las manos cubiertas de tierra y el sol del atardecer tiñendo el cielo de naranja, donde Tomás se detuvo. Miró a María Eugenia, que estaba examinando los brotes de una nueva rosa, y supo que no podía esperar más. No hubo una declaración poética ni un arrebato de pasión. Su propuesta fue tan sólida y honesta como la tierra que trabajaban. «Me has enseñado que se puede honrar el pasado sin renunciar al presente», dijo con voz grave. «No quiero que ocupes el lugar de nadie, sino que construyas uno nuevo a mi lado. Cásate conmigo, María Eugenia. Ayúdame a que el silencio no vuelva a hacerlo nunca más». La respuesta de María Eugenia no fue inmediata. Dejó las herramientas de jardinería, se limpió las manos en el delantal y lo miró fijamente. En sus ojos no había sorpresa, sino un profundo reconocimiento, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde el día en que la risa de Ana rompió el silencio. Su propio pasado, sus miedos, la incertidumbre, todo se desvaneció ante la certeza de lo que sentía. «Llegué a esta casa buscando un refugio», respondió con una calma que envolvía una emoción inmensa. «Sí, Tomás, sí, me casaré contigo». No hubo una gran celebración que desafiara al pueblo. La boda fue un asunto íntimo, celebrada en el jardín recién florecido de la hacienda. Solo estaban presentes Elvira, que lloró en silencio de pura felicidad, y un par de los jornaleros más leales que habían visto la transformación con sus propios ojos. Ana, vestida con un sencillo traje blanco, fue la encargada de entregar las alianzas. Fue una ceremonia sin ostentación, un pacto sellado no ante la sociedad, sino ante la tierra que les había visto renacer y bajo el cielo de la meseta que era testigo de su nueva promesa. Con el tiempo, el silencio dejó de hacer honor a su nombre. Se llenó de los sonidos de una vida plena. Las carreras de Ana por los pasillos, las conversaciones animadas durante las cenas, la música de un piano que María Eugenia había rescatado del olvido y, ocasionalmente, la risa grave y profunda de un hombre que había vuelto a aprender a ser feliz. Los retratos de Helena seguían en el salón, pero ahora su sonrisa no parecía la de un fantasma vigilante, sino la de una guardiana benévola, feliz de ver la vida y el amor floreciendo de nuevo en el hogar que ella había empezado. La historia de Tomás y María Eugenia se convirtió en un relato susurrado en la comarca, una leyenda del campo que pasaba de padres a hijos. Algunos seguían hablando de traición, pero la mayoría hablaba de coraje. Se convirtió en un ejemplo de que el verdadero honor no reside en custodiar las cenizas del pasado, sino en tener la valentía de permitir que un nuevo fuego caliente el hogar una vez más. Demostraron que incluso en la tierra más austera y en el corazón más cerrado, la vida, como una flor silvestre, siempre encuentra una grieta por la que volver a crecer. Si crees que ninguna historia de quien se queda atrás debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar.
El legado de Tomás y María Eugenia no se escribió en los libros de historia de la comarca, sino en la tierra misma del silencio. Su matrimonio no fue la continuación de un cuento de hadas interrumpido, sino la construcción paciente y laboriosa de una nueva realidad, ladrillo a ladrillo, surco a surco. Los primeros años no estuvieron exentos de fantasmas. A veces, en la quietud de la noche, Tomás se despertaba con la sensación de que una sombra lo observaba desde el rincón de la habitación, pero entonces sentía la respiración tranquila de María Eugenia a su lado y el presente, con su calidez tangible, lo anclaba de nuevo a la vida, recordándole que había elegido el calor del sol sobre el frío de la luna. Su amor se forjó en los silencios compartidos y en el trabajo diario. Se convirtió en un pacto de reconstrucción, donde cada cosecha recogida era una victoria contra la esterilidad del pasado y cada nueva flor en el jardín un tributo a la persistencia de la vida. Aprendieron a conocerse en los gestos cotidianos, en la forma en que él le pasaba una herramienta sin que ella tuviera que pedirla, en la manera en que ella sabía cuándo él necesitaba soledad y cuándo compañía. No era el amor arrebatado de la juventud, sino algo más profundo y resistente, como las viejas encinas que soportaban los vientos de la meseta, con raíces que se entrelazaban bajo tierra, invisibles pero inquebrantables. La hacienda bajo, su cuidado conjunto, prosperó como nunca antes. El silencio se convirtió en un nombre irónico, pues la finca era ahora un hervidero de actividad y de vida. Se hizo famosa en la región no solo por la calidad de su grano y su lana, sino por la decencia de sus dueños. Los jornaleros hablaban de un patrón que era justo y de una señora que siempre tenía una palabra amable y un remedio para los enfermos. La casa, antes una fortaleza de tristeza, se convirtió en un refugio, un lugar donde las puertas siempre estaban abiertas y la mesa, a menudo, tenía un plato de más para algún viajero o vecino en apuros. Ana creció en el seno de esta nueva calidez, convirtiéndose en una joven inteligente y compasiva. La memoria de su madre, Elena, no fue un secreto doloroso, sino una presencia serena. María Eugenia, con una sabiduría y una generosidad inmensas, le habló de ella, basándose en las historias que Tomás y Elvira le contaban. Le enseñó que se puede amar a dos madres, una que le dio la vida y la vigila desde las estrellas, y otra que le enseñó a vivirla y la abraza en la tierra. Ana aprendió a llevar flores a la tumba de su madre sin sentir que traicionaba a la mujer que la criaba, entendiendo que el corazón tiene espacio suficiente para todos los amores que lo habitan. Con el tiempo, la comunidad del pueblo cambió su juicio. El escándalo inicial se desvaneció, reemplazado por un respeto ganado a pulso. Veían a una familia unida, a una niña feliz y a una finca que era el motor económico y moral de la comarca. Las mismas comadres que habían cuchicheado a la salida de misa, ahora saludaban a María Eugenia con una deferencia sincera. La historia de Tomás y su institutriz dejó de ser un cotilleo para convertirse en una lección de vida, un recordatorio de que las apariencias a veces ocultan las verdades más profundas del alma humana y que el coraje, a veces, consiste simplemente en atreverse a ser feliz. 2 años después de su boda, un nuevo llanto llenó los pasillos del silencio. El nacimiento de un hijo, un varón de ojos oscuros como los de su padre, fue el sello definitivo de la nueva era. No fue una sustitución ni un olvido, sino una expansión de la vida. El niño unió aún más a la familia, y Ana, convertida en hermana mayor, encontró un nuevo propósito en cuidar de aquel pequeño que era el fruto del amor que la había salvado a ella también. El círculo de la vida, interrumpido por la tragedia, se había completado, demostrando que incluso después del invierno más crudo, la primavera siempre encuentra la forma de regresar. Pasaron los años. El pelo de Tomás se tiñó de plata en las sienes, y unas finas arrugas de serenidad surcaron el rostro de María Eugenia. Se les podía ver, en las tardes de verano, sentados en el porche, observando a sus hijos jugar en el patio donde una vez solo crecía la maleza.
En esos momentos, Tomás a menudo recordaba a Elena, pero ya no con el dolor agudo de la pérdida, sino con una gratitud melancólica. Comprendió que su primer amor le había enseñado a soñar, y el segundo, a despertar y a vivir. Eran dos capítulos distintos del mismo libro, y uno no habría tenido sentido sin el otro. María Eugenia, por su parte, encontró en el silencio mucho más que un refugio. Encontró la redención. La mujer que había llegado huyendo de un pasado injusto se había convertido en la matriarca de una familia respetada, en la coautora de un pequeño milagro de resurrección. Al sanar las heridas de Tomás y Ana, había sanado las suyas propias. Descubrió que la verdadera fortaleza no consistía en esconderse del mundo, sino en tener el valor de construir uno propio, basado en la bondad, la paciencia y un amor que no exigía nada más que la oportunidad de crecer. Elvira envejeció con ellos, convirtiéndose en la abuela adoptiva de los niños, la guardiana de las historias de la familia. Su lealtad, que una vez fue un ancla en el pasado, se transformó en el puente que unió las dos épocas de la casa. Fue ella quien, en su lecho de muerte, resumió el legado de la familia con una simple frase dirigida a María Eugenia. Usted no reemplazó a mi señora. Usted le devolvió la risa a su hija y la vida a su hogar. Y eso, créame, es el mayor tributo que se le puede rendir a quien se ha ido. El silencio, como hacienda, se transmitió a los hijos de Tomás, y la historia de sus padres se convirtió en el mito fundacional de la familia. Se contaba en las noches de invierno, junto al fuego, no como un drama, sino como un relato de esperanza. Era la prueba de que el amor no es un recurso finito que se agota con una persona, sino una fuerza de la naturaleza, capaz de renacer de las cenizas, de encontrar nuevos cauces y de hacer florecer la tierra más árida. El verdadero legado de Tomás y María Eugenia no fue la prosperidad de sus tierras ni el buen nombre que forjaron. Su legado fue una verdad silenciosa, tan fundamental como el ciclo de la siembra y la cosecha, que el corazón humano, al igual que el campo, tiene una capacidad infinita para la regeneración. Puede soportar sequías, heladas y tormentas, pero mientras haya una mano dispuesta a labrarlo con ternura y paciencia, siempre volverá a dar frutos. Su historia nos recuerda que rehacer una vida después de la pérdida no es un acto de olvido, sino el acto de memoria más valiente de todos. Es la afirmación de que el amor que se fue tan poderoso que nos enseñó a no renunciar a la vida, a seguir buscando la luz incluso cuando todo a nuestro alrededor es oscuridad. Es un pacto con los que ya no están, una promesa de que su paso por el mundo no fue en vano, porque nos dejaron la fuerza para seguir adelante. Y así, en la inmensidad de la meseta castellana, donde el viento parece susurrar los secretos de la tierra, la historia del silencio perdura. No en placas de mármol ni en monumentos, sino en el aroma de los rosales del jardín, en la solidez de los muros de la casona y en el eco de las risas que, una vez, vencieron al silencio. Es un recordatorio de que las historias más grandes no siempre son las de reyes y batallas, sino de gente común que, enfrentada al dolor, eligen, con un coraje extraordinario, volver a empezar. Si crees que las promesas del corazón merecen ser contadas y que ninguna historia de superación debe caer en el olvido, por favor comparte este relato. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos que guarda el campo y las vidas que lo habitaron. Y si este viaje a el silencio te ha tocado el alma, comenta aquí abajo la palabra promesa. Gracias por haber escuchado hasta el final.